La creación desde el alma da el fruto a obras que transmiten aquel sufrimiento que el artista siempre ha querido expresar. Miley Cyrus nos enseña de una manera poética cómo transformó su caos en arte. Plastic Hearts se define como su proyecto más maduro, dando un repaso por todo lo que tuvo que sufrir para poder llegar a estar en paz con ella misma. El dolor, la rabia y el espíritu rock que siempre le ha acompañado se contrastan en este séptimo álbum, el cual también homenajea a las leyendas que han quedado marcadas en la historia de la música. En esta era, Cyrus fue consolidada por los críticos como la icono que revivió el interés por la estética y el sonido rock, regalándonos tanto presentaciones sensacionales como covers extraordinarios. Además de que por primera vez desde que la conocí como Hannah Montana, escucho un respiro de verdad en su voz, un descontrol perfecto en su producción y una lucha por sobrevivir en sus letras. La esencia siempre será la característica fundamental que un artista intentará conseguir, y Miley es una de esas cantantes que estuvo en esta búsqueda a lo largo de su carrera, la búsqueda de su propia identidad, pero parece que por fin lo ha conseguido. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de... Para poder entender en profundidad la importancia de este álbum, tenemos que rebobinar hasta el pasado, cuando lo conocimos como la superestrella Hannah Montana. Aunque Miley tenía como base y prioridad el pop, en sus dos primeros discos, Meet Miley Cyrus y Breakout, daba sus primeros pasos hacia el pop rock, siendo sus primeros trabajos sin el seudónimo de Hannah Montana. Sin embargo, la marca del personaje le acompañaría durante mucho tiempo, donde en ocasiones se la tachaba como un producto Disney. Desde Party in the USA hasta su tercer álbum de estudio, Can't Be Tamed, su popularidad fue ascendiendo a la vez que probaba con pinzas otros géneros como el punk o el dance. Durante ese tiempo, la intérprete intentó despegarse en su totalidad de su personaje de la serie. No obstante, cada escándalo, cada error y cada relación fallida parecía estar por encima de su música. Todo este odio masivo explotaría en su tan controversial y memorable LP, Bangers. Desatada y atrevida. En 2013, esta nueva era nos trajo grandes polémicas como momentos icónicos en la cultura pop. Cyrus se adentraba a un sonido urbano que atravesaba diferentes estilos como el hip hop, para más adelante experimentar con un pop ligeramente psicodélico con el álbum Miley Cyrus and Her Deathbeds. Pese a este cambio, el poco interés por su arte era notable, ya que los medios y el público general prefirieron centrarse en ver el sufrimiento que estaba pasando. 2 años después, con la llegada de Young Girl Now, parecía ser la superación de aquellos males, un nuevo comienzo donde abrazaba con fortaleza el clásico country, pero como ella misma dijo, no era tan feliz como lo parecía. Luego de la baja retención del proyecto, Miley lanzaría junto a Mark Ronson Nothing Breaks Like a Heart. Tema importante que conduciría a lo que sería su nuevo material, y su letra una premonición al detonante de su evolución como artista. Su casa de Malibu, donde se encontraba trabajando en su nuevo disco, fue arrasado por el incendio de California a finales del 2018. Esa casa tenía un significado muy profundo en ella, no solo era su hogar, sino también la unión que tenía con su entonces marido Liam Hemsworth. Su pasado acabó consumido en las llamas. Detrás de su majestuosa presentación en el Festival de Glastonbury de 2019, donde impresionó con covers de leyendas como Led Zeppelin o Metallica, la cantante estaba pasando uno de sus peores momentos, donde todo lo que había formado en su vida se acababa. Divorcio, críticas y destrucción. Miley se aferró a la música para sobrevivir. Y estos sentimientos iban a ser expresados en She's Miley Cyrus, su tan esperado regreso al hip hop, con 3 EPs que iban a concluir con un solo álbum que sería el retorno de ella. El álbum se centraría en la fuerza, no de una mujer, sino de la naturaleza de su personaje sin género, She.
un repaso por la lucha de su libertad, como vimos en Mother Daughter, y una proyección de sus momentos más oscuros, tal como lo cuenta en Slide Away, donde en el vídeo repasa el fin de la fiesta, esa etapa que dejó en We Can't Stop. Si bien tenía parte de su proyecto en marcha y la otra quemada por el incendio, la intérprete tomó la dura decisión de dejarlo atrás. Y como dicen, todo acto de creación es ante todo un acto de destrucción, dejando paso a un nuevo capítulo en su vida que ella bautizó como El Comienzo. Miley Cyrus reinició su nueva era ya que sintió que la trilogía de She había perdido relevancia en su vida y tomó el rumbo de seguir con un sonido más oscuro, clásico y endeudado con el rock, naciendo así Blasted Hearts. I think there's an idea that this album is some sort of reinvention for me, but this has been what I've done. It's not been La portada fue tomada por Mike Rock, célebre fotógrafo de las estrellas de rock como Iggy Pop o David Bowie. Siendo uno de los últimos trabajos del artista, Miley aparece mirando directamente al espectador, transmitiendo su poder mediante su ímpetu visual, a su vez usando joyas, complementos y el característico mulet, corte de cabello popularizado en los 70 por Bowie, look que confluía lo masculino y lo femenino, dualismo que también encontramos en los colores saturados que potencia la carátula, rosa y negro. Simbolismos que a su vez inundan la lírica del mismo álbum, en los intentos de Cyrus de ser liberada e independiente, representados con esa fortaleza del color negro, y sin el miedo de revelar sus debilidades, representado en la delicadeza del color rosa. Pese a que presenta una inspiración en los sonidos de bandas como Blondie o The Runaways, y cantantes como Billy Idol y Joan Jett, el proyecto está muy lejos de considerarse un álbum rock en su totalidad, ya que la producción estuvo a cargo de Louis Bell y Andrew Way, productores pop que intentaron imitar la fórmula rock. Sin embargo, la intérprete no solo utiliza el género como un talismán estético, sino que en cada pista del disco nos brinda un ritmo que nos produce un viaje nostálgico por las décadas de los 70, 80 y 90. En la búsqueda de esta inspiración, ella comentó: "Perdí mi casa y todo el material de mi trabajo en el incendio. Fue como si la vida tratara de darme un regalo y dijera que esto no estaba hecho para mí. Realmente encontré inspiración al comenzar desde cero. Ese fue el mejor regalo que podría haber recibido". La conexión íntima que posee con el álbum es enorme. Incluso algunas canciones son aquellas sacadas de su diario personal, abriendo esta primera página con la potente y furiosa "Cuando algo termina no es el final, sino el principio de algo nuevo". Comenzar con este tema es una manera agresiva de presentarnos esta historia. Inspirada en la base del punk rock, proyecta las dudas, la confusión y la frustración que siente la cantante al no saber del todo lo que está haciendo. En la letra, Cyrus confiesa cómo nunca pretendió ser un modelo a seguir. Se sorprende de lo rápido que ha podido pasar página, como unas noches extraña a su ex y otras simplemente lo tiene superado. Sin olvidar la manera en cómo resalta su extrovertida personalidad como la causante de las críticas y rechazos de los medios, de su propia familia y por supuesto, su ex marido. Pero ¿sabes qué? Ella no va a pedir perdón por nada. La canción iba a ser en un principio el título del proyecto. La artista creía que esta confusión que experimentaba en esta nueva etapa de su vida tenía que reflejarse en el material, decisión que fue rechazada para dejar paso a con la clara influencia en la utilización como sample del clásico de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Empezamos esta lucha por encontrar una conexión con alguien más. Miley está en un estado de trance, ha dejado de sentir lo que le hacía amar y tan solo quiere escapar. Deseo que se manifiesta en una relajada melodía de guitarra que nos recuerda a la icónica Hotel California. En la composición ella menciona el California Dreaming, referencia a la canción del mismo nombre de la banda de Mamas and the Papas de los años 60, pista que nos aconseja no preocuparnos por las cosas que perdemos, tal como ella no puede recuperar la pasión que ha perdido y tan solo le toca fingir, expresando un amor falso, un corazón de plástico que a pesar de que no existe, puede sangrar. Presentado como el tercer y último single de la era, Angels Like You traza el equilibrio entre la desvergüenza y la culpa. Dentro de su propia melancolía, se va culpando a ella misma después de averiguar que su pareja no estaba feliz en su relación. Siente que ha hecho las cosas mal y se compara con un diablo que merece estar en el infierno, simbolizando a su pareja como un ángel que no merece acercarse donde está ella. El vídeo musical fue grabado en su presentación en el pre-show de la Super Bowl del 2021, donde fue aplaudida por la prensa dando una actuación deslumbrante acompañada a grandes leyendas del rock. Junto a la fusión neodisco que nos traía Dua Lipa en su prestigiosa Future Nostalgia, las dos divas se unen para escapar de una relación tóxica y manipuladora en Prisoner.
interpolando el éxito de Olivia Newton-John, Physical. El dúo encuentra la unión perfecta entre la estética glam rock y el punk, los cuales explotan en el vídeo musical. En el momento en que Miley mata a la mosca, representa la liberación de ese estatus de inferioridad donde se encontraba con su ex. Ya no es una presa. Ya ha llegado a un punto en, como veremos más adelante, que consigue ser superior al depredador, comiéndose a la araña y liberándose de sus tejidos. La boca es un elemento fundamental que aparece durante el videoclip, referente a la obra de culto The Rocky Horror Picture Show, película sacada a finales de los 70 y basada en su propio musical, pasando por el estilo de lo absurdo y la sátira de lo tradicional que es corrompido por la perversión. Un filme rompedor, provocativo y queer, tal como vemos en el vídeo de Prisoner. Por otra parte, la boca y la lengua se fueron consagrando como la marca por excelencia de Cyrus, jugando con un plano subjetivo donde las divas cantan mirando directamente dentro de ella, recurso utilizado por la banda Franz Ferdinand en 2003. Y sin tampoco olvidar la película de la tienda de los horrores de 1986. Dejando un precioso mensaje final para sus ex. Asimismo, el corazón que se sitúa en el medio está rodeado de espinas, mismo que vimos en su colaboración con Mark Ronson, el cual estaba roto. Sin embargo, este es más fuerte, ya que ahora nadie le podrá hacer daño, porque ella lo hará primero. Acabando con un diálogo de Divine, drag queen conocida por protagonizar la controversial película de los 70, Pink Flamingos, donde ella dice: I'm a free woman now, and my life is just ready to begin. Filosofía que Miley comparte en todo el proceso del álbum. Give Me What I Want fue descrito como si la música de Britney Spears y The Nine Inch Nails tuvieran un bebé, usando por su parte un sample con la canción de la banda, Closer. La producción nos lleva a una faceta más industrial y electrónica del rock, exigiendo en la lírica que le den el placer que necesita o si no, lo encontrará por sí misma. Un tema empoderado que derrama lujuria y sensualidad. Nightcrawling no se queda atrás. En compañía de la superestrella Billy Idol, referente de la cantante y con el cual compartió escenario anteriormente, esta vez se emergen en un sonido new wave de los 80 y despertando cierto interés rebelde que recuerdan a los clásicos de Idol. Miley y el icono del rock merodean por las calles como demonios, esperando a sus presas como lobos hambrientos. Midnight Sky salió como el primer sencillo de la era. Miley quería dejar todo atrás y dar a entender que ya no era la misma que antes. Golpeando con un sign rock de los 80, la pista nos presenta un manifiesto de empoderamiento, dedicado a todas sus relaciones anteriores, sean chicos como chicas, dejando claro que su libertad no se negocia por nada del mundo. El vídeo musical, dirigido por la cantante, recoge la metáfora de las piezas de cristal rotas. Separadas no son nada, mas cuando las juntas se transforman en una bola de discoteca. Los elementos que utiliza para la edición del vídeo recuerdan aquellas presentaciones y efectos que presentaban los artistas rocks de aquella década, como la repetición de figuras o la disolución en las transiciones. El estilo también cae en el tan deseado glam rock, donde cantantes como David Bowie o Elton John fueron precursores y popularizaron la extravagancia, el brillo y el glamour. Cabe recalcar que artistas como Jobriath fueron los fundadores del movimiento. Miley se apodera del glam tanto en el maquillaje como en sus trajes, con escenarios igual de llamativos donde canta con seguridad y orgullo, justo como en su presentación de los VMAs del 2020, performance con una precisa escenografía donde brilló a mano de su micrófono. Uno de los momentos más memorables fue observar a Cyrus subiendo las escaleras para luego subirse en la bola de discoteca homenajeándose en Wrecking Ball, simbolizando esa paz con su pasado, sumamente espectacular. O también podríamos decir que es una referencia a Madonna en el tour The Girly Show. El tema fue halagado por los críticos, los cuales adoraron esta nueva dirección de la intérprete, y el parecido con el emblemático Age of 17 de Stevie Nicks, comparación que acabaría con una colaboración en el remix de la pista, y uno de mis favoritos. Podríamos decir que es la canción más honesta del disco. Llamé a Mark y le dije, si no te llamo, llamaré a alguien que no debería. ¿Puedes estar en el estudio en una hora? Y así nació High.
Miley, junto a una producción country, cuenta cómo no se arrepiente de haberse despedido de su expareja, pero todavía tiene un cariño por esa persona que no puede dejar de lado. Con una voz vulnerable, termina la canción confesando: "No te extraño, pero pienso en ti y no sé por qué". En Hate Me, vuelve a acercarse a un sonido punk acompañada de un riff mientras reflexiona sobre su muerte. Desea que la recuerden con cariño y espera que sus amigos consuman y beban cuando eso pase. Se pregunta cómo reaccionarían los medios y el público luego de todo el odio masivo que recibió después del divorcio, al tacharla como la villana. Bad Karma recluta a la leyenda del rock and roll, Joan Jett, para fusionarse en el tema más rockero del álbum, y es que rescata los elementos más esenciales de las obras de Joan, entre ellas Cherry Bomb y Bad Reputation. Elementos como los gemidos repetitivos y la lírica de vivir despreocupado de lo que dirán los demás. La pista recalca en la repulsión de la doble vida, ya que lo relacionan al mal karma, lanzando una indirecta muy directa a su pasado como Hannah Montana. En la balada desgarradora de Never Be Me, vuelve a reflexionar sobre las expectativas que tiene su pareja de ella, y admite que no puede brindarle una relación estable. La cantante hace referencia a I Walk the Line de Johnny Cash e invierte el significado original. Ella no quiere hacerle daño, y llora por conservar su amor, pero es incapaz de encontrar dentro de ella la persona que necesita. Por último, en Golden G-String, se pregunta cómo ha llegado a ser juzgada por acciones insignificantes que se han convertido en juicios sociales por los medios de comunicación o las masas en las redes sociales. Mientras que en el mundo existen personas poderosas que sí hacen cosas malas, sin embargo, nadie hace nada para detenerlos. Se inspiró claramente en el mandato del presidente Trump, dejando ver este enojo en la composición que cierra el álbum, y una apología a lo que hace el patriarcado con las artistas femeninas. A pesar de todo, Cyrus seguirá siendo como es, y nadie pasará a su libertad porque por fin ha encontrado su identidad y la confusión del principio ha desaparecido. Aunque acabe con su balada más política, el disco ofrece dos covers que ayudaron a consolidar a Miley en la industria del rock: Hair of Glass y Zombie, de las bandas Blondie y The Cranberries, respectivamente. Versiones que dejaron al mundo con la boca abierta por el poder vocal y por la increíble presencia escénica que deslumbró a los críticos, al público e incluso a los autores originales. Todo lo que la intérprete estaba buscando lo encontró con esta era. Aclamada también por sus presentaciones en los festivales por América del Sur, luciendo como toda una estrella del rock, sacando como resultado su disco en vivo, Attention. A su vez, fue uno de sus proyectos mejor valorados por los expertos de música y amado por sus fans y el público general. No obstante, si hablamos de la recepción comercial, los singles lanzados tuvieron números bastante bajos en las listas estadounidenses, al contrario que el álbum, que pudo alcanzar el puesto número 2 en el chart del Billboard 200 y la cima durante 6 semanas en el listado de Top Rock Albums. Por desgracia, su trabajo fue ignorado en los premios Grammy, manifestando su decepción mediante Twitter. Aún así, el impacto que obtuvo con esta era convirtió al artista en una de las principales figuras en cambiar la marca de un género que supuestamente estaba muriendo, siendo descrita por The New York Times como la mujer que revivió la cultura del rock. Plastic Hearts es el resultado de esfuerzo de búsqueda de años de trayectoria que tuvo que hacer Miley para poder encontrar su esencia. Un disco donde se abre en canal y muestra todas sus facetas, tanto sus miedos como sus deseos. Y como ella dijo: "Cuando pensaba que el trabajo estaba terminado, se borró. La naturaleza me hizo un favor, tal y como lo veo ahora, al destruir lo que yo no podía dejar marchar. Mi casa se incendió, pero me encontré a mí misma en sus cenizas". Antes de acabar, me gustaría mandar un saludo a todas aquellas personas que compartieron mi vídeo anterior en sus redes sociales. Saludos a Leilani, a Carlos Baeza y a Carlos. Recuerda que si quieres un saludo, comparte este vídeo en las stories de Instagram o por Twitter. Y no olvides mencionarme y poner tu cuenta en público para que así pueda verlo. Si quieres disfrutar de vídeos parecidos a estos, te recomiendo pasar por mi análisis de Norman fucking Rockwell, de Lana del Rey o Melodrama de Lorde. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop.
Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace a mi página de Facebook, a mis redes sociales y a mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo. Hola.